Gloria a Dios, aleluya. Muchas bendiciones, queridos hermanos y hermanas, familia de Dios, familia de la fe. Qué gozo poderme volver a encontrar una vez más contigo en este tu programa Leche y Miel Devocional Diario. Tu servidor, Georgie Serrano, con semillas de fe que edifican tu vida espiritual. Bueno, el devocional de este día es de gran relevancia porque vamos a hablar de misterios de la cruz, los misterios escondidos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, recuerden que Isaías 53 hablaba de los sufrimientos del Mesías, del Mashiach, y que él iba a ser inmolado, que él iba a ser azotado, herido, que él iba a ser molido por nuestros pecados, y por sus heridas, por sus llagas somos sanos. Y dice la Escritura que como cordero mudo delante de sus trasquiladores y como oveja no abrió su boca, fue llevada al matadero. Y es necesario entender y conocer esto. Estas cosas estaban predichas desde antes de la fundación del mundo. Dice el libro de Apocalipsis que el cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Cuando Adán y Eva pecó, el Señor los vistió de pieles, hizo el primer sacrificio. Esa es una figura de lo que es la justificación. Bueno, dice Romanos capítulo 5 que por la desobediencia de un hombre entró el pecado al mundo y con el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres. Romanos 5:12. Pero también que así por la desobediencia de un hombre, también por la obediencia de uno, los muchos pecadores son constituidos justos. Es interesante esto, ¿no? Porque por un hombre entró el pecado y todos somos constituidos pecadores. Pero por un hombre también entró la justicia y todos somos constituidos justos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es el don de la justicia. Ahora bien, este cordero por todos lados fue simbolizado en el antiguo pacto, en los antiguos tiempos. Por ejemplo, Abraham, cuando va a sacrificar a Isaac, que la voz del ángel le dice: detente, no lo hagas, ahora conoce el Señor que tú temes a él. Mira hacia sus espaldas y ve el cordero trabado. Dios se proveerá cordero. Y en Egipto, en la última plaga y la liberación del pueblo de Israel, cuando celebran la Pascua, el Pesaj, vemos que sacrifican un cordero por familia. Y la Escritura viene hablando del cuerpo de Jesucristo, de este cordero que iba a ser inmolado, sacrificado. De hecho, es una profecía del Salmo 40, versos 6 en adelante. Y el libro de Hebreos, capítulo 10, versos 5 y 6 lo dice: sacrificio y ofrenda por el pecado no te agradaron, mas me has preparado cuerpo. He aquí vengo, oh Señor, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. El Señor venía a cumplir todo lo que de antemano Dios había hablado por medio de su Santo Espíritu. Eso es lo que dice la carta de Pedro, que estos apóstoles, estos profetas anunciaban de antemano el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el sufrimiento que iba a tener el Mesías y las glorias que vendrían detrás de ellos. Es decir, uno de los grandes misterios de la cruz es el cuerpo de Jesucristo. Ese cuerpo ya destinado, ese cuerpo ya preparado como cordero sacrificado. Cuando el Mesías aparece en escena para desarrollar su ministerio, su obra redentora consumada en la cruz del Calvario, Juan el Bautista le dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. San Juan 1:30 y verso 32. Entonces es el Cordero del Señor. Ahora bien, yo quiero que entiendas esto, que Jesús fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo, con lo que ya estaba predicho que él iba a venir a hacer. Dice el libro de Romanos, capítulo 8, si tú me acompañas rápidamente, el libro de Romanos es interesante lo que habla, porque ahí nos da la mayor revelación de lo que es el cuerpo.
de Cristo. Dice Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Es decir, te voy a decir algo. Desde Adán hasta el tiempo de hoy, absolutamente nadie se puede justificar del pecado por sí mismo. Y absolutamente nadie puede guardar la ley de Dios. Los estándares de la santidad y los principios de Dios son más altos que cualquier cosa creada. Nadie, absolutamente nadie. Pero vemos que el Señor prepara cuerpo, como dice el libro de Hebreos, capítulo 10. Sacrificio y ofrenda no te agradaron por el pecado, mas me preparaste cuerpo. He aquí vengo para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito. ¿Y qué era lo que estaba escrito? Que la Virgen iba a concebir, iba a dar a luz el Mesías, el Salvador. ¿Qué era lo que estaba escrito? Que la simiente de la mujer iba a derrotar la simiente de la serpiente. Entonces podemos ver que aquella Virgen concibió, dio a luz al Mesías, y aquel verbo se hizo carne, se tabernaculizó. Dice la Escritura en Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16, que grande es el misterio de la piedad. Dios se hizo carne. Dios se tabernaculizó, Dios habitó entre los hombres en forma de carne, en cuerpo humano, y condenó al pecado en la carne. Entonces, uno de los misterios de la cruz del Calvario es el cuerpo de Jesucristo. Y ese cuerpo fue mutilado, fue sacrificado, fue herido, fue flagelado. Ese cuerpo estaba predicho en la profecía de Isaías 53, que iba a ser inmolado, iba a ser azotado por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, iba a ser herido, y eso nos iba a producir también sanidad. Por sus heridas, por sus llagas, somos sanos. Entonces nosotros podemos entender este misterio ahora. Cuando Jesús está a la mesa con los discípulos, el Señor sabía que ellos estaban celebrando la fiesta de la Pascua, el Pesa. Pero el Señor toma el pan, los panes sin levadura, y habiendo dado gracias, parte el pan y les dice: comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dice: tomad, bebed de mi copa. Este vino es la sangre que por vosotros es derramada para remisión de pecados. Y esto es lo impactante, que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, de cuerpo de pecado, para condenar al pecado en la carne. Es decir, uno de los misterios de la cruz es que era imposible que todo ser humano cumpliera a cabalidad la ley, pero que Jesucristo, en forma de naturaleza humana, con su cuerpo humano, cumple todo a cabalidad, y Él es sin pecado y entrega su cuerpo para ser inmolado y sacrificado. Jesús venció al pecado en la carne, en su cuerpo. Ese cuerpo fue entregado para perdón nuestro. Ese cuerpo fue entregado en sacrificio, fue inmolado, sacrificado para perdón nuestro. Qué interesante esto, ¿no? En la obra redentora de la cruz, el Señor tiene 7 rociamientos. Cuando el sumo sacerdote tomaba el cordero y lo sacrificaba, tomaba de su sangre y rociaba 7 veces al pueblo. Y estos 7 rociamientos, hablando de los misterios de la cruz y hablando del sacrificio de Jesucristo, estos 7 rociamientos los hace Yeshua, ¿no? El primer rociamiento está cuando se derramaba la sangre en la circuncisión a los 8 días de nacido, conforme a la ley. En el libro de Lucas, capítulo 2, circuncidaron al niño.
40 días después lo presentan al templo conforme a lo que está escrito de la ley. Y esta era la señal del pacto, la circuncisión, aunque era una obra externa, era señal del pacto donde Dios le había hablado esto a Abraham en el capítulo 17 de Génesis. Y vemos que ahí está el primer derramamiento de sangre del Mesías. A los 8 días de nacido fue circuncidado el niño en señal del pacto de cumplimiento de la ley. Más adelante Jesús en el libro de Mateo o en el libro de Lucas capítulo 22 verso 43 o Mateo capítulo 26, el Señor está orando en el Getsemaní y dice la escritura que de tanto era la agonía que su sudor caían como grandes gotas de sangre a tierra. Y vemos el segundo rociamiento de la sangre de Jesucristo. Y esto es para redimir nuestra alma, para redimirnos de nuestras aflicciones. El primero nos mete en el pacto porque en él somos circuncidados, dice la carta a los Colosenses, capítulo 2. Y también lo menciona el libro de Gálatas. El segundo rociamiento es cuando él de su cuerpo comienza literalmente a sudar grandes gotas de sangre. Y podemos ver que este rociamiento nos redime de la aflicción, de la angustia. Nos redime el alma, por decirlo así, los 7 rociamientos de la sangre del Cordero. Bueno, posteriormente, el siguiente rociamiento es cuando empiezan a golpear su cuerpo, su rostro, y le ponen la corona de espinas y le daban con una caña en la cabeza y le decían salve el rey de los judíos, o el rey, le hacían escarnio, burla, vituperio. Y podemos ver que la Biblia habla de muchas coronas. Dios toma la corona de espinas para hacer su obra, para darnos la corona de vida, la corona de justicia. La Escritura habla de muchas coronas. Entonces Jesús toma este sacrificio, le ponen la corona de espinas, y esto simboliza el gobierno, la autoridad, el reino. ¿Qué es lo que hacen con un rey cuando lo coronan? Bueno, le reconocen gobierno. Entonces Jesús viene a tomar la corona de espinas para darte la corona de vida, para darte la corona de justicia. Bien lo dijo Chelín Chaulo, el apóstol Pablo, en segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 8, que él había corrido la carrera, que él había peleado la batalla y que había guardado la fe. Y por lo demás le estaba preparada la corona de justicia que le iba a dar el Señor, el bienaventurado soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no solo a mí, dice, sino a todos los que aman su venida. De hecho, el libro de Apocalipsis, capítulo 2, dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y hay una corona de vida. Jesús está haciendo un sacrificio perfecto para redimirnos, y ahí está el tercer rociamiento. El cuarto rociamiento nos da un gran beneficio porque dice que lo azotaron, lo flagelaron, lo castigaron. Entonces dice la Escritura, estoy hablando ahorita del sacrificio del cuerpo de Cristo, estoy hablando ahorita de esa obra redentora del cuerpo, de cómo el cuerpo iba a ser mutilado. El primer rociamiento está en la circuncisión, el segundo está en el Getsemaní, el tercero en la corona de espinas, el cuarto dice que él fue azotado por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y por sus llagas somos curados. Su espalda, sus lomos supuraron sangre. Y esto a nosotros nos trae sanidad. Dice el libro de Mateo capítulo 4 que él sanó toda dolencia en el pueblo. Por su llaga somos sanos, somos curados. Y en el cuarto rociamiento el Señor nos ofrece el sacrificio y pone sus lomos, pone sus espaldas para ser mutilado, castigado, azotado, inmolado. Y nos da el beneficio de la sanidad. Y ahí hay un cuarto rociamiento. El quinto
rociamiento fue cuando lo crucifican de las manos. Y definitivamente las obras de nuestras manos han sido injustas delante de Dios, han sido pecaminosas. La Escritura habla de las manos derramadoras de sangre inocente, la Biblia habla de las manos contaminadas, la Biblia habla del puño inicuo, y hay mucho para hablar de los pecados de las manos. De hecho, el Señor nos manda a orar levantando en todo lugar. Quiero que los hombres pues oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Son manos santas las que el Señor pide, pero para santificarnos, nuestras manos, las obras de nuestras manos, las acciones que hemos hecho con nuestras manos, los pecados que hemos cometido con nuestras manos, el Señor es crucificado de sus manos y de sus pies. Y el quinto rociamiento lo vemos en las manos. Sus manos derramaron sangre. El sexto rociamiento, lógicamente, es en los pies. Lo crucificaron de los pies, y vea que nuestro caminar, nuestro proceder en Dios no ha sido íntegro, santo, justo, correcto, limpio. Dice la Biblia que Dios abomina 6 cosas y 7 aborrece su alma: los pies que se apresuran al mal. Y la Biblia siempre está hablando de lo cojo del camino o de lo torcido de los caminos. De hecho, Isaías 55 dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Entonces, nuestros caminos han sido torcidos, nuestros caminos, nuestro proceder cristiano, nuestro caminar cristiano ha sido torcido. Entonces el Señor permite que sea crucificado de los pies, lo que de antemano estaba predicho. Entonces tienes que entender que la sangre de Jesucristo y el cuerpo de Jesucristo fue entregado por ti y por mí para remisión de nuestros pecados, de nuestras culpas, de nuestras transgresiones. Y Él fue crucificado en los pies para darnos a nosotros la autoridad de los pies, el apresto del Evangelio de la paz. Juan el Bautista, Johanán el sumergidor, Juan el Bautista dijo: yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Juan sabía perfectamente que la santidad del Mesías, la autoridad, el gobierno, estaba por encima de él. De hecho, él lo dijo: este es de quien yo hablaba, que es antes que mí, que vendría después de mí. Que era primero que yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Y nosotros realmente no somos dignos de tan grande responsabilidad que el Señor nos ha dado en la delegación del Evangelio, porque Él nos envió a predicar el Evangelio de la paz, y la Biblia dice cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas, el Evangelio de la paz. Y esto lo dice en Romanos 10:15, de una cita de Isaías. Entonces, el Señor es crucificado de los pies para limpiar nuestro caminar, para ordenar nuestros pasos, para redimir, para arreglar los caminos torcidos. De hecho, eso era lo que venía haciendo Juan el Bautista, preparando el camino del Mesías. Y con eso tenemos lógicamente 6 rociamientos de sangre. Lo voy a volver a recalcar. El primero fue en la circuncisión, porque ahí en la circuncisión de Él nosotros fuimos circuncidados juntamente con Él. Colosenses capítulo 2. El segundo rociamiento fue en el Getsemaní, cuando empezó a sudar literalmente grandes gotas de sangre para redimir nuestra alma, nuestro ser interior, nuestros pensamientos. Caían de su frente grandes gotas de sangre, tanto que un ángel se le apareció para fortalecerlo. El tercer rociamiento fue en la corona de espinas. El cuarto rociamiento fue su cuerpo, que fue mutilado, fue azotado, fue inmolado, fue castigado bruscamente. Creo que no se puede comparar lo que pueda presentar una película, una imagen
de una cinematografía. ¿Por qué? Porque la Biblia decía que su rostro iba a ser desfigurado de tal manera que no iba a haber padecer en él. ¿Se imagina cómo le dejarían el rostro realmente a nuestro Señor Jesucristo? Y todo su cuerpo fue mutilado, azotado, herido. Por sus llagas somos curados. Ahora bien, ese es el cuarto rociamiento, el 5 es de las manos y el 6 es de los pies. Y lo crucifican de manos y de pies. Pero no le quiebran hueso suyo, porque así estaba escrito en el Salmo, que no iba a ser quebrado hueso suyo. Mas, sin embargo, el ladrón de la cruz empieza a vituperarlo y a decirle: si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz, sálvate y sálvanos a nosotros. Y faltaba un rociamiento, el más importante, el del corazón. El otro ladrón de la cruz le reconoce y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero viene un soldado romano, toma la lanza y lo traspasa, porque así estaba escrito. Y la lanza llega al corazón y comienza a salir sangre y agua de él. Qué interesante esto, ¿no? Para sanar nuestro corazón, para darnos vida, para redimirnos. Dios envió a su Hijo en forma de carne para condenar al pecado en la carne, y yo puedo decirle al diablo: tal vez me puede acusar, tal vez puedo cometer errores, pero cuando yo miro a la cruz del Calvario, cuando miro yo a aquel semejanza de hombre, cuando veo yo al Hijo de Dios que vino a redimirnos, que vino a sacrificarse, que vino a dar su cuerpo en rescate por nosotros, Él fue molido por nuestros pecados. No recibas espíritu de condenación, porque hay un sacrificio que te hace libre, hay un sacrificio que te redime. Tú puedes vencer el pecado porque uno en semejanza de hombre y en esa condición de hombre venció al pecado en la cruz. Eso es lo que dice el libro de Romanos. Bendito sea el cuerpo del Señor. Y esos son los misterios de la cruz. Pero ahora yo voy a tratar, con la ayuda del Espíritu Santo, mostrarte otro misterio. La Biblia dice en la carta a los Colosenses, capítulo 2, verso 14, que Jesucristo exhibió públicamente a los principados y a las potestades, que Él los venció en la cruz del Calvario. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2, 14 y 15. Dice la Biblia en el libro de Mateo que desde la hora sexta, esto es las 12 del mediodía, hasta la hora novena hubo oscuridad. Desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde fue tinieblas en toda la tierra. ¿Y por qué tinieblas en toda la tierra? Porque todos los principados y las potestades se congregaron a una, descendieron, pensaron que estaban venciendo al Hijo de Dios. Satanás pensó en su ideología, todavía sigue enseñando eso en el satanismo, en las escuelas satánicas. Satanás, su idea era que estaba derrotando al Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Más sin embargo, la Escritura dice que Él exhibió públicamente a los principados y a las potestades. Literalmente vieron las tinieblas sobre la faz de la tierra, porque se oscureció toda la tierra. Son millones y millones de demonios, ángeles caídos o espíritus inmundos. Y yo puedo decirle ahora a cada espíritu inmundo que tengo una victoria por medio de Jesucristo en la cruz del Calvario, que Él los despojó, que Él los exhibió públicamente, que Él triunfó. ¿Realmente crees que este ser espiritual, ángel caído, va a respetar tu condición humana?
No, yo te voy a decir que es lo que respetan ellos, lo que tienen que someterse. ¿Bajo qué régimen? Se llama Espíritu Santo. El Espíritu Santo tú lo tienes, tú eres una hija de Dios, tú eres un hijo de Dios y tienes el Espíritu Santo y ellos respetan esa unción, esa autoridad porque saben que tienes a Jesucristo y que tú estás en Cristo y que el Mesías está dentro de ti, el Espíritu de Dios está dentro de ti. De otra manera, ya estos seres malignos nos hubieran destruido, pero el Espíritu Santo no se lo permite y yo puedo tomar la victoria de Jesucristo en la cruz del Calvario y decirle a los principados y a las potestades que ellos están derrotados por el Mesías, por el sacrificio vivo en la cruz del Calvario. Otro misterio de la cruz del Calvario es que él iba a vencer la muerte por medio de la muerte. Eso es lo que dice la Escritura, el libro de Apocalipsis, capítulo 1. Verso 18 dice que Jesús estuvo vivo y murió, y he aquí que tiene las llaves del Hades y de la muerte. ¿Por qué llaves del Hades y de la muerte? Porque estas partes profundas de la tierra, del inframundo, son cárceles, son prisiones. Cuando Jesús dice, consumado es, y entrega su espíritu, ahí no termina todo. Primera de Pedro 3:18 dice que bajó a las partes más bajas a predicarle a los espíritus encarcelados, y Primera de Pedro 4:6 lo dice, él fue, les anunció el evangelio, y esto es para que sean juzgados los muertos. Se les predicó también a ellos para ser juzgados, no es que fue a evangelizar gente allá. La carta a los Efesios capítulo 4 verso 7, exactamente en el 9 y en el 10, versos 7 al 10, dice que Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra y ahí iba a vencer la muerte. 3 días y 3 noches. Y para que tengas una idea, el Señor tomó las llaves del Hades y de la muerte, y me faltaría el tiempo para hablarte de los tártaros, del Gehenna, del Geinón, de donde está Mabet, el imperio de la muerte. Cada puerta, cada sombra, cada lugar, cada cárcel, cada prisión. Yo quiero que tú entiendas que el infierno son prisiones, los abismos son prisiones, y esto lo dice Judas 1:6, que los ángeles que pecaron Dios los arrojó a prisiones de oscuridad, y lo dice Segunda de Pedro capítulo 2 verso 4, que los ángeles que pecaron, que no guardaron su dignidad, Dios los arrojó al infierno, a prisiones eternas, prisiones espirituales. El Señor tiene las llaves del Hades y de la muerte, tiene las llaves de todas esas prisiones. Y Jesús desciende allá abajo y comienza a tomar todos estos lugares, porque dice la Escritura en la carta a los Efesios que Él descendió a las partes más bajas de la tierra. Y estos son los misterios de la cruz, los misterios del sacrificio. Jesús también venció a la muerte. Y dice la Biblia, suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible retenerlo. El espíritu de santidad y el poder de resurrección rompió los sepulcros. Esto es impactante. Ahora quiero hablarte de algo sobre los misterios de la cruz, sobre las victorias de Jesucristo. Jesús no solo bajó a los tártaros, que son los abismos, no solo bajó al infierno, que es el Gehenna, Seol o Hades, como tú lo conoces. Jesús bajó a las partes más bajas de la tierra, la muerte, pero tenía que llegar a un lugar, porque estaba escrito que el cordero tenía que ser sacrificado en holocausto, y la palabra holocausto quiere decir ofrenda del todo quemada. Así que Jesús baja a la región de la perdición, que le llaman el Inné, que es el lago de fuego. Y nuestro Señor Jesucristo en su sacrificio tuvo que ir a tomar el lugar de la perdición, entregar su cuerpo, ser quemado como cordero por ti y por mí.
Y esto es impactante porque Él descendió a las partes más bajas de la tierra y literalmente tuvo que llegar al lago de fuego, un lago que arde con fuego y azufre. Eso es lo que dice la Biblia. Y cuando descendió, consumó su obra redentora, el holocausto, la ofrenda del todo quemado. De ahí el Señor le levantó. Porque estaba escrito en el Salmo que no iba a dejar su alma en el Hades, ni iba a permitir que su santo viera corrupción. Y se levanta desde las mismas profundidades de la tierra, desde el mismo lago de fuego, y comienza a tomar toda la autoridad, todas las llaves del Hades y de la muerte, de todas esas puertas. Recuerda que Jesús le dice a Pedro: a ti te digo que eres Quifa, sobre esta Petra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Te voy a dar las llaves del reino. Y el Señor sabía perfectamente de lo que estaba hablando y nosotros tenemos que entenderlo. Jesús tiene las llaves del Hades y de la muerte. Tiene las llaves de todas esas prisiones, de todas esas regiones de cautividad, de todas esas zonas de cautividad. Y ahí está la obra victoriosa sobre la muerte, sobre la muerte. Qué interesante esto, ¿no? Tienes que conocerlo, tienes que entenderlo. Cada una de las cosas que sucedieron te traen un beneficio a ti. A Jesús le vendaron los ojos y le dieron de puñetazos. Y le decían los soldados: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Para darnos vista a nosotros que estábamos cegados en el entendimiento, para darle vista a los ciegos. A Jesús dice que los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Él fue vituperado, escarnecido, escupido. Dice que le arrancaron la barba y que le tiraban esputos en su rostro, o sea, literalmente gargajos, para quitarnos la vergüenza, el oprobio, el vituperio, la infamia, la calumnia, la difamación, el chisme. Cada una de las cosas que el Señor hizo nos trae un beneficio redentor, libertador, santificador. Su sangre nos justifica. Su cuerpo fue entregado por nosotros. Los misterios de la cruz. También la Biblia habla de 7 palabras que Él mencionó en la cruz. Y esas 7 frases también nos traen un beneficio. Es interesante también a las personas a las que Él respondió y a las que no respondió. Como cordero mudo, fue llevado al matadero y como oveja no abrió su boca delante de sus trasquiladores por los pecados de nuestra boca. Que esta es una de las cosas más difíciles de educar en el pueblo de Dios, nuestro vocabulario. Cada una de esas cosas simboliza algo. Yo espero que esta palabra te ayude, te edifique, porque tú tienes victoria contra el pecado por el cuerpo de Jesucristo, por el sacrificio de Jesucristo, porque Dios envió a su Hijo a manera de carne, de cuerpo humano, para condenar al pecado en la carne. ¿Cuál otro beneficio tienes en la cruz del Calvario? El derramamiento de sangre, que nos da remisión, lavatorio, perdón de pecados, nos lava de pecados. Dice: su sangre nos limpia de maldad. Primera de Juan 1:7 dice que si confesamos nuestros pecados, aleluya, los misterios de la cruz. Bendito sea el nombre del Señor. Espero que esta palabra te esté edificando, te esté dando revelación, te esté dando conocimiento y que entiendas los beneficios que te traen el sacrificio de Jesucristo, el perdón, la salvación, la redención, la sanidad, la victoria. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, oro por tus hijos, por tus hijas, oro por tu pueblo, por tu iglesia. Clamo por ellos, clamo por cada una de sus vidas, de sus almas, de nuestra familia. Oro, Dios mío santo, porque cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, tú y tu familia. Señor, oramos por la salvación de nuestra familia. Te pedimos, Dios mío santo,
insistentemente por tu iglesia, por tus hijos, por tus hijas, por nuestra familia. Cambia corazones, redime almas, cubre vida. Padre Santo, cubre multitud de pecados, derrama de tu amor, de tu perdón, trae sanidad, restauración. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, ayuda a tus hijos, a tus hijas, a tu pueblo. Y me levanto en contra tuya, a Satán, diablo, donde quiera que estés, te someto, te ato, te amarro, te encadeno en la tierra y en los cielos. Ato los principados, ato las potestades, ato todo demonio infernal, todo gobernador de las tinieblas, toda hueste de espiritual de maldad en la región celeste. Lo decreto inoperante en el nombre poderoso de Jesús. Desbarate el consejo de maligno. Padre, oramos, Dios mío santo, por cada uno de tus hijos, de tus hijas, por cada uno de tu pueblo, cada uno de los ministerios, de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Oramos, Dios, por los diáconos, diaconisas, ancianas, pastoras, maestras, obispos. Clamamos, Dios mío santo, por esas mujeres misioneras. Te pedimos, Dios mío santo, por tus salmistas, tus altares, los grupos de crecimiento, los grupos de oración, de intercesión. Padre, los grupos en las redes sociales. Padre, cada uno de tus hijos, de tus hijas, oramos por ellos, Dios. Te pedimos tu gracia, tu favor y tu misericordia, Señor. Muy especialmente por nuestras familias, Padre, vela, atalaya, cuida nuestra familia, nuestros familiares, cambia corazones, restaura hogares, matrimonios, trae sanidad, liberta a nuestros adolescentes, nuestros hijos, nuestras hijas, ayuda, Dios mío santo, a nuestras hermanas de la fe, a nuestros hermanos cristianos, clamamos por ellos en el nombre poderoso de Jesús. Padre, tu presencia, tu unción y tu gracia se derramen, Dios mío santo, tu misericordia sobre tu pueblo, sobre nuestra familia, sobre tus hijos, tus hijas, en el nombre poderoso de Jesús. Oramos, Señor, que ayudes, Padre Santo. Padre, los que están orando, ayunando, los que están intercediendo constantemente, te presentan peticiones. Responde, Dios nuestro, a cada una de nuestros ruegos, de nuestro clamor, de nuestras peticiones. Responde, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor, por tus hijos y tus hijas, Dios mío santo. Gracias, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, de Yeshua. Gracias, Señor. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor.